Damos comienzo a la escuela bíblica del día de hoy y lo hacemos dando gracias al Señor porque podemos reunirnos nuevamente. La palabra de Dios se encuentra en Efesios 4 y dice así: y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitado de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos por la oportunidad que tú nos das de reunirnos nuevamente para escuchar de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para atesorarla y en especial, Señor, para volver los caminos, Señor, de aquellos que están lejos de ti. Ayúdalos tú, Señor, a sentir esa necesidad de acercarse cada día más a ti. Gracias te damos porque como tus hijos podemos agradecerte por todas tus bendiciones que tú nos has dado en este tiempo. Gracias porque has sido con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tú provees todas nuestras necesidades. Gracias porque nunca has estado lejos de nosotros, sino todo lo contrario, muy cerca de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia. Te pedimos que te quedes en medio nuestro y en especial, Señor, en nuestro hogar, para que tú seas gobernándolo. Todo te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor en esta mañana y en especial lo vamos a hacer con los coritos. Te ensalzaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Dios es muy grande, me ama, lo sé. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Dios es muy grande y me ama, lo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive y me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive y me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé?
Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Vamos a ver qué nos enseña Efesios 4:32, que es el versículo de esta semana. Nuestro versículo de hoy se encuentra en Efesios 4:32 y dice así: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Vamos a ir sacando algunas palabras y vamos a leerlo nuevamente. Dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice que todas las cosas que antes, ¿no es cierto?, teníamos en nuestro corazón, como el enojo, la ira y todo eso, que no agradaba a Dios, Dios dice que seamos los unos con los otros benignos. ¿Qué significa benigno? Dice, son los valores, la esencia de cada uno de nosotros en tener, ¿no es cierto?, algo bueno que podamos referirnos a los que nos rodean, que nosotros tengamos ese deseo de hacer lo bueno como hijos de Dios, ser una nueva vida, de poder, no solamente con nosotros debe ser el cambio, sino que también los otros. Debemos ser misericordiosos. Dice que nos compadecemos del sufrimiento y de la miseria ajena. Y también en nosotros debe haber, ¿no es cierto?, especialmente el perdón y la reconciliación con los demás en nuestro corazón. Y dice el Señor, como también Dios os perdonó en Cristo. O sea, Dios nos perdona mirando el sacrificio de Cristo, ¿no es cierto?, en la cruz por cada uno de nosotros. Él pagó todos nuestros pecados. Él nos perdona. Y por eso nosotros ahora, como nacidos de nuevo, debemos ser benignos, misericordiosos y perdonando como Dios nos perdonó en Cristo. Lo vamos a repetir nuevamente, ¿no es cierto? Le sacamos varias palabras y lo vamos a leer. Dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y ahora lo vamos por última vez a repetir todos juntos. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Que el Señor les bendiga. Vamos a escuchar la parte que el Señor tiene preparado en su palabra para nuestras vidas. Y lo vamos a escuchar la lección de hoy por hermana Belén. ¿Alguna vez te has sentido poco querido, menospreciado o rechazado por alguien? Muchas veces cuando las personas nos dañan es muy difícil perdonar y a veces nos dañan sin darse cuenta y otras veces es a propósito. El perdón es algo muy difícil. Jesús lo sabía. Un día uno de sus discípulos, Pedro, le preguntó al Señor Jesús cuántas veces debíamos perdonar. Le dijo 7, porque en ese entonces las personas religiosas de la época tenían como ley perdonar hasta 3 veces a una persona. Entonces él, al decirle 7, era una muestra de que él quería perdonar mucho a las personas, pero Jesús le dice no, perdonarás 70 veces 7. Esto quiere decir 490 veces, es mucho. Pero Jesús no le decía para que nosotros llevásemos una cuenta de cuántas veces nos falta perdonar a esta persona, sino que Jesús quería enseñarle a Pedro y a sus discípulos una verdad mucho más importante. Jesús en la Biblia utilizó parábolas
Esto quiere decir que eran historias de sucesos que pasaban en la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales que quería contar para que sus discípulos pudiesen entender. Así Jesús les dio una parábola. En esta parábola había un rey que tenía mucho poder y comenzó a hacer cuentas con las personas de su reino, con sus consiervos, y vino uno de ellos que le debía 10.000 talentos. Él, para poder pagar esta deuda, no era capaz de trabajar en toda su vida para pagarlo, porque si esa cifra de dinero lo transformamos al dinero de hoy en día, eran miles de millones de pesos. Era tan grande su deuda que ni siquiera trabajando toda su vida iba a poder pagarla. Para poder pagar en parte su deuda, el rey mandó a que fuese a la cárcel él, su esposa, sus hijos, y que vendieran todo lo que tenían, y aún así no alcanzaba a pagarlo. La Biblia nos dice que este hombre se postró de rodillas probablemente y le dijo al rey: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El rey sabía que era muy poco probable que este hombre pudiera pagarle, ya que era mucho dinero. Y la Biblia nos dice que la respuesta del rey fue muy buena. El Señor, o el rey, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó. Y no solamente le soltó para que no fuera a la cárcel, sino que le perdonó la deuda. El Señor Jesús utilizó a esta figura de este rey que perdonó esta deuda tan grande a este siervo para demostrar cómo Dios, el Padre, nos perdona. Cómo te puede perdonar a ti y me puede perdonar a mí. Dios nos dejó la Biblia, que es su palabra santa, en la cual sabemos todo lo que Él quiere para nosotros y de nosotros. En ella encontramos que Dios nos dice mandatos, que son leyes que nosotros debemos obedecer. Como por ejemplo, obedeced a vuestros padres en todo. No nos dice obedezcanle cuando ustedes quieran o cuando ustedes crean que tienen razón, sino que en todo. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? Si los desobedeciste una sola vez, ya quebraste la ley de Dios. Pero no solamente nos llama a obedecer a nuestros padres, sino que nos llama también la Biblia a amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. La Biblia nos dice que si nosotros pensamos algo mal del otro, es como si lo hubiéramos matado. Por lo tanto, esto que la Biblia nos enseña es muy difícil de cumplir. De hecho, es imposible para cualquier persona. Tú y yo hemos pecado, y no una vez, no solamente una vez en toda la vida y nunca más, no, sino que constantemente ofendemos a Dios. Y nosotros, por esto que ofendemos a Dios, merecemos un castigo. Y nuestro castigo es la muerte, es la separación eterna de Dios. Pero si tú te arrepientes y te conviertes a Dios, Dios perdona tus pecados. Como este rey perdonó a su siervo, esa deuda tan grande que jamás podía pagar. Yo jamás podría pagar el precio de uno de mis pecados frente a Dios. Imagínate tú cuántas veces has desobedecido, cuántas veces estás enojado, cuántas veces has pensado mal de otro. Nosotros no podíamos pagar con nada el precio de nuestro pecado frente a Dios. Pero Dios, que es amor y que te amó con un amor eterno, envió a su propio Hijo, quien descendió del cielo. Él vivía en el cielo con ángeles que le alababan. Y vino a la tierra para morir y pagar así el precio de tu pecado. Y desde ese día, desde que Jesús murió y resucitó, Él, mediante su sangre, cargó el precio de tu pecado. Y por ese sacrificio tan grande que Jesús hizo, tú puedes tener tus pecados perdonados. Y la Biblia nos dice, si tú te arrepentiste de tu pecado y le pediste perdón a Dios, la Biblia nos dice que el Señor los toma y los separa, como las dos partes de la tierra no se pueden volver a juntar, sino que siempre van a estar alejados. Así de grande y de hermoso es el perdón del Señor. Y en esta parábola que el Señor le enseñó a Pedro, no solamente estaba este rey justo y bueno, que perdonó a este siervo. Cuán feliz debió haberse sentido el siervo cuando el rey le perdonó toda la deuda que él no podía. Y la Biblia nos dice que cuando él salió, que llegó su siervo, es decir, el trabajador a quien se le pagó toda esta deuda. Y él le dijo que le debía 100 denarios, que se los pagara. Esta cifra de dinero no era tan elevada como la que él le
debía al rey, sino que era mucho menor. Si lo transformamos hoy a dinero chileno, podría ser aproximadamente con un sueldo de un mes de un trabajo de una persona se podría pagar. Es decir, era pagable. Este hombre, quien le debía dinero, reconoció que le debía dinero y le dijo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Reconoció su dinero y ni siquiera le pidió que se lo perdonara, sino que le dijo que tuviera paciencia porque él se lo iba a pagar todo. ¿Qué crees tú que hizo este hombre a quien se le perdonó una deuda tan grande? La Biblia nos dice que lo tomaba, lo ahogaba, es decir, lo apretaba y le decía: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y como él no tenía dinero ahora, lo mandó a la cárcel, porque ese era el castigo cuando alguien no podía pagar una deuda. Las demás personas que vieron esto lo vieron con tanto dolor porque sabían cuánto le había perdonado el rey a este siervo, que fueron donde el rey y le dijeron lo que estaba haciendo. La Biblia nos dice que entonces, llamándole su señor, llamándole al rey, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? A este hombre se le perdonó una deuda muy grande y él no fue capaz de perdonar una deuda pequeña a otra persona. Y entonces el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. El Señor Jesús, mediante esta parábola, le enseñó a sus discípulos una verdad muy importante. Perdonar no es sencillo. Muchas veces cuando las personas nos dañan, puede ser, como ya dijimos, alguien muy cercano a ti, como tu familia o algún amigo, o quizás alguien lejano que te dijo algo o te hizo algo, queriendo o a veces sin quererlo. Pero perdonar es muy difícil y nosotros tenemos el ejemplo máximo de perdón. La Biblia, en el versículo que estamos aprendiendo hoy, nos dice que tenemos que ser benignos, que tenemos que provocarnos al bien unos con otros y tenemos que perdonar. No como este siervo no perdonó a su otro siervo, sino que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Si tú ya eres un hijo de Dios, Dios quiere que tú perdones a los demás. Y no 3 veces ni 7 veces como Pedro se lo propuso a Jesús, sino siempre, como Cristo te perdonó a ti. Porque nada que una persona nos haga es comparable a todo lo que Jesús cargó en la cruz por nosotros. Él lo hizo con amor. De la misma manera nosotros tenemos que amar a los demás. Y si tú aún no eres un hijo de Dios, te invito a que te arrepientas y te conviertas al Señor, porque así Dios, si tú le pides perdón, puede perdonar tus pecados. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, porque usted nos ama. Gracias, Señor, porque usted envió a Jesús para que pudiera cargar en él todos nuestros pecados, Señor. Gracias por su perdón, gracias porque usted nos ama y porque usted nos hizo hijos suyos. Le pido, Señor, que si aún hay alguien que no le conozca, pueda conocerle como su Salvador personal. Y a quienes ya son sus hijos, Señor, ayúdenos y enséñenos a perdonar de corazón, Señor, como usted nos perdona a nosotros. Esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos niños, para nosotros fue un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Esperamos que el Señor les cuide y les bendiga junto a sus familias. ¡Nos vemos!